una de las cosas hermosas que tú puedes ver en la palabra es que nuestro Padre Celestial le enseñó a los discípulos. Yo creo que no hay ni un detalle los cuales nuestro Señor no haya tenido el cuidado, porque dice que cuando Él les enseñó a orar, Él les dijo cómo debían orar. Y tú te tienes que acordar, vosotros oraréis, le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Con esta introducción, nuestro Padre Celestial también le honramos, lo alabamos, los exaltamos en esta mañana, por cuanto Él es nuestro Padre que está en los cielos. Pero dice su Escritura que desde los cielos Él mira a los fieles, dice, aquellos que andan en el camino de la perfección. Así que, amados míos, nuestro Padre Celestial nos mira, nos cuida, nos observa, y ver si en el proceso que Él, en la predestinación nos introdujo, podamos salir adelante, pero tomado de su palabra, tomado de la verdad, tomado de todo conocimiento escritural al cual Él lo estableció. Yo quiero que hoy puedas quitar de tu lenguaje, decir, si existiera Dios, no pasaría tal cosa. Si existiera, como que tu palabra estás tomando en duda que su existencia no es verdad. Yo te lo digo en el nombre de Jesús, porque el plan que está en la Escritura, vas a entender la grandeza de que si lo aplicáramos como hombres entendidos en el conocimiento de la palabra, vas a ver que el plan divino de ese Padre de los cielos logró en su Escritura dejarlo establecido para que nosotros pudiéramos caminar sobre esa palabra. El caminar sobre la palabra nos da seguridad, nos da confianza, nos da establecimiento y nos hace avanzar. Pero cuando yo no tengo el conocimiento y el fundamento escritural para que yo pueda avanzar, empiezo yo a tener una contrapartida en mis pensamientos y mis emociones, mis sentimientos, que todos están en el alma. Y ahí está dando una señal en rojo, que quiere decir que tu alma todavía no está siendo contenida por el Espíritu Santo. Así que una de las cosas que tú debes entender en esta mañana, que el plan eterno de Dios es perfecto. ¿Y sabes en qué lo vamos a ver? Es imposible hablar un plan, un diseño completo en un término de una hora, pero sí yo te puedo dejar una esencia en tu corazón hoy, cuál es y cuán grande, perfecto es nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Sabes que Jesús, cuando está hablando en el libro de Juan, capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 16, así dice la Escritura. Y yo rogaré al Padre, acuérdese que está diciendo Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Vamos bien? Para que estéis con vosotros para siempre. Jesús estaba diciendo que iba a rogar al Padre porque Él se tenía que ir a la ascensión a la diestra del Padre. ¿Está comprendiendo? Así que cuando estamos viendo esto, que es tan importante para que veamos que el plan por medio de Jesús en el vínculo perfecto con el Padre, planifican lo que estaba pasando en la humanidad. Por eso que dice, pero vosotros, dice la Escritura, Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Acá está hablando algo, aquel que haya nacido de nuevo, aquel que nada menos el espíritu del hombre nació de nuevo,
usted lo ve en el libro de Juan, capítulo 3:3, que le dice que nadie podía ver el reino si no nacía de nuevo. Pero, ¿qué era el nacimiento? Lo que le preguntó Nicodemo, que era nacer y entrar como siendo viejo, yo puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Jesús le estaba diciendo que lo que tenía que nacer de nuevo era lo que en el huerto del Edén había perdido la comunión íntima con el Padre de los cielos, que era a través del Espíritu que Dios había puesto en el hombre. ¿Y dónde lo puedes ver a eso? En el libro de Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser. ¿En qué? En todo vuestro ser. Y él especifica, el apóstol Pablo, hablándole a los de Tesalonicenses, en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea guardado todo nuestro ser irreprensible para la venida de nuestro Señor. Así que, primeramente, punto para que tú tengas conocimiento. Nosotros estamos constituidos con una tricotomía, cuerpo, alma y espíritu. Por eso que si nuestro nacimiento de nuestro espíritu, que es lo que necesita la humanidad, porque el alma se ha fortalecido tanto con el raciocinio humano que ha separado la filosofía, la razón de la fe. Pero para depender del raciocinio humano, sin la dependencia de la fe, que la fe sería la vida que está en el espíritu. Por eso que las generaciones a los cuales el nuevo nacimiento espiritual no viene, es imposible que podamos entender nuestro Padre espiritual, nuestro Padre celestial, a lo cual estableció un diseño correcto para que la iglesia, nosotros como hombres y mujeres, podamos estar contenidos en el planeta eterno. Así que yo tengo prioridad de mis beneficios y me apropio de los beneficios de nuestro Señor Jesucristo es cuando yo nazco verdaderamente de nuevo. Si mi alma es la que gobierna mi raciocinio, mi voluntad, mis emociones, mis sentimientos, los 5 sentidos contaminados con todo el sistema, si eso gobierna en mi ser, es porque yo necesito nacer de nuevo mi espíritu. Uy, sí, pero yo al Señor lo recibí hace años y entonces no nació mi espíritu. Amado, cuando nosotros nacemos, necesitamos alimentarnos. Así que si hay un niño que es pequeño, necesita un alimento. Hasta cierta edad, después otro alimento más sólido, para que nos vayamos fortaleciendo. Realmente, si el espíritu tenía que nacer de nuevo y había estado apartado desde los orígenes, desde la creación, desde los orígenes, desde Adán y Eva, ya había estado separado el hombre de la vida plena que quería Dios que viviera la humanidad, en cuerpo, en alma y en espíritu. Pero acá mire qué precioso que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le da un orden escritural. No dice primeramente alma, no dice primeramente cuerpo, dice para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que, amados míos, hoy vamos a entender algo muy importante que está en el versículo 14 y 18. Es imposible que si yo no nazco de nuevo, si mi espíritu, yo he hecho la oración de arrepentimiento, de pedir perdón, pero si no hay una conversión genuina en mis estructuras de pensamiento, en mis emociones y sentidos, y yo no me apropio o me uno a la voz del espíritu del nacimiento nuevo, que ese espíritu nace de nuevo porque el Espíritu Santo divino de Dios lo entra a darle vida. ¿Y sabes dónde? En el libro de Juan 14, 18. Dice Jesús, dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amados míos, ¿sabes qué le está diciendo? Yo no los dejaré sin padres. Yo no los dejaré sin padre. Hay muchas generaciones que han sufrido por adolecer la presencia de un padre. Y acá donde tenemos que entender, cuando hablamos tricotomía, estamos hablando que estamos espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros, en la parte del cuerpo sería la parte biológica. Así que biológicamente tenemos padres.
pero dice que nuestro Padre Celestial es el Padre espiritual. Así que nuestro espíritu lo hace nacer el Espíritu de Dios a través de que nosotros tomamos el arrepentimiento con sinceridad, no con lágrimas de cocodrilo en el altar, sino con un verdadero deseo de cambio para que Dios transforme por medio del Espíritu Santo todo lo que debe transformar. Cuando yo entiendo ese procedimiento, derribamos todos los argumentos de filosofía, de psicología, de sutilezas y huecas humanas, como dijo el apóstol Pablo. Los estoicos hablaban una cosa. Pero cuando estamos viendo la grandeza de nuestro Dios en un establecimiento escritural que se nos tiene que revelar, por eso que no lo hemos adoptado al plan eterno. Yo no os dejaré sin padres. ¿Y qué estaba diciendo? Un padre biológico tenemos, ¿no es cierto? Porque todos hemos nacido de un padre biológico, pero capaz no lo conociste. Capaz la circunstancia no estuvo al lado tuyo. Y capaz vaya a saber cuántos más temas a los cuales capaz en estas fechas estén afectando en tu mente, en tu corazón, o tal vez se haya ido hace poquito. Pero te puedo decir hoy, con veracidad, el plan divino de Dios dice: yo no dejaré sin padres. Y los padres eran los que tenían nada menos el conocimiento de poder guiar nada menos a sus hijos. Así que acá dice: yo no dejaré huérfano, vendré a vosotros. Pero ¿cómo vendrá Él? Por eso que Él enviaba el Espíritu Santo. ¿Y sabe dónde lo ves, amado? En Juan 16, 17. Pero yo os digo la verdad, que os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Así que Jesús decía: es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Amados, acá está el plan eterno de cumplimiento de algo maravilloso. La paternidad de Dios, ¿sabe quién la establece en la tierra? La establece nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por medio de qué? De que Él se deja a un lado y manda al otro Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu del Padre. Así que el Espíritu del Padre, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en el día 50 después que Jesús había resucitado, 40 días había caminado con medio de ellos, y a los 40 días Él subió a la ascensión ante el trono del trono de Dios a la diestra del Padre. A partir de ahí iban 40 y faltaban 10 días para que se manifestara la dádiva del Padre, que era nada menos el Espíritu Santo, que era nada menos el Consolador. Y sabes que consolar significa aliviarte, significa alentarte en cual fuera la circunstancia, significa sostenerte cuando no tienes fuerza y aún estás triste y no sabes cuáles son las dolencias que están afectando en tus estructuras de pensamiento. Ese Consolador divino era el que iba a traerte fortaleza en las circunstancias de adversidad que no te quedan aún fuerzas para seguir. El Señor decía: la fortaleza de los siglos era el Señor. Por eso que era tan importante que la fortaleza de los siglos, a través del Espíritu de verdad, a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu del Padre, era el que iba a tratar con las generaciones para que pudiéramos establecer con plenitud el reino en la tierra. Amados, ese Consolador, el que quiere transmitirte hoy que si por cualquier circunstancia estas fechas afectan, por más que son comerciales, pero te traen a la memoria
para afectarte emocionalmente. Yo te digo en el nombre de Jesús, el plan eterno de Dios es perfecto. Aún aunque te quieran afectar emocionalmente, yo te digo en el nombre de Jesús, ese consolador divino, ese es el Espíritu Santo de verdad. Ese es el que te va a guiar. Ese es el que va a estar contigo enseñándote todas las cosas. Ese es el que va a estar contigo guiándote a la verdad y enseñándote aún lo que ha de venir, y estará contigo para siempre. Nuestros padres biológicos no pueden estar al lado nuestro para siempre, porque tienen un cumplimiento de tiempo, pero nuestro Padre Celestial sí tiene esa grandeza de poder estar para siempre. Pero ¿por qué está ahí? Porque está la promesa de la eternidad. Y la promesa de la eternidad es que viviremos conjuntamente con Él. Por eso, amados, si yo no he establecido dentro del reino conforme a su diseño correcto, es por eso que no vive la plenitud del Evangelio. Es por eso que muchas veces te rebelas ante tu Dios Padre. Por eso que el Señor hoy quiere traerte restauración en tu pensamiento, renovación en el espíritu de tu mente, y aún poderte traer restitución a través de restituirte la presencia. ¿Y quiénes eran esos que tendrían que bajar la paternidad? Eran los ministros de Dios llenos del Espíritu Santo. Eran los que bajarían la paternidad a las generaciones. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Sabes dónde lo ves? En Hechos 4:34 lo ves. Sabes que José era un hombre de Chipre, un hombre levita, era un hombre que conocía de Dios de oída, pero tenía algo hermoso este hombre. Este hombre dice que cuando fue nada menos a Jerusalén para escuchar de la misma boca de los apóstoles lo que estaba haciendo Jesucristo en medio de ellos, y Jesús ya no estaba, Él dice que él tenía una heredad y la puso a los pies de los apóstoles. Él lo puso. ¿Por qué lo puso? Porque los apóstoles le estaban reclamando: mirá que no estás diezmando, mirá que tenés que traerme tal cosa. No. ¿Sabe lo que hizo el Espíritu Santo en José, que le pusieron de sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación? Así que, ¿qué es lo que estaba mostrando el Espíritu Santo? Que cuando hombres llenos del Espíritu Santo lanzaban una palabra por medio de impartición, por medio del Espíritu Santo, hacía que entrara y penetrara tan profundamente que los hombres se invertían en el reino. ¿Y sabes por qué le decían por sobrenombre hijo de consolación? Ellos estaban reconociendo que las generaciones de hombres llenos del Espíritu Santo tenían que ser por una impartición. Por eso que ellos lo consolaban. ¿Qué los consolaba? El mismo Espíritu Santo consolaba a los apóstoles del Cordero, porque tenía que venir unas generaciones de apóstoles del Espíritu. Amados, ¿y cómo podemos verlo? Sí, el apóstol Pablo es un apóstol del Espíritu. El apóstol Bernabé es un apóstol del Espíritu. ¿Por qué del Espíritu? Porque fueron engendrados por medio del Espíritu Santo. Así que cuando empezamos a ver que es necesario ser lleno del Espíritu Santo para que la paternidad de Dios, la de Dios, no la de un hombre finito, porque el hombre finito va a querer todo para apropiarse de las cosas, como los rabinos en la época de Jesús. ¿Estás comprendiendo? Así que, amados míos, y cuando empezamos a ver la profundidad escritural, yo quiero que no permitas que el enemigo pueda engañarte, porque dirá: sí, pero la Escritura dice que no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre y es el que está en los cielos. ¿Sabe por qué le estaba diciendo eso? Primeramente, le estaba haciendo recordar cómo le había hecho orar Jesús. Enséñanos a orar, le dijeron los discípulos, y los discípulos oraron y dijeron: ¿cómo era que decía la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro. Así que por eso que Jesús le dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno
es vuestro Padre que está en los cielos. Yo te quiero aclarar esto para que no te detengas en decir, sí, pero la Escritura dice, no, amado, yo tengo que saber qué dice la Escritura y saber a quién le estaba hablando Jesús. ¿Sabe a quién le estaba hablando Jesús? Le estaba hablando a los rabinos que estaban escuchando las barbaridades que ellos profesaban y hacían, amados. Los rabinos, que son la parte estructural religiosa, aquellos que mataron a Jesús, si bien que se tenía que cumplir la Escritura, pero sus estructuras de pensamiento estaban lejos dentro del plan divino de Dios. Ellos se amaban y se complacían grandemente en recibir los saludos de la gente de los lugares públicos, cuando usaban sus títulos de honor como rabí. Amados, ellos, en los manuscritos de decir título rabí, se encuentra una sola vez en la Escritura. Y el título, ¿sabe qué significa? Mi gran Señor, mi gran Maestro. Por eso que Jesús le estaba diciendo, ¿por qué le estaba diciendo que hay un solo Padre al cual vuestro? No, a ninguno le llaméis Padre vuestro. A nadie llaméis Padre vuestro porque tenéis solo un Padre que está en los cielos. Pero estos señores querían ocupar el título, el posicionamiento, el quererse hacer identificar, significaba mi gran Maestro, mi gran Señor. Por eso que comenzó a usarse y como referirse a los doctores de la ley. Eso fue en una época antes de Cristo. Pero, ¿sabe qué maravilloso? Que Jesús, antes de dirigirse directamente a los discípulos, les advertía conjuntamente y le daba ejemplo a los escribas y fariseos, indicando el espíritu que se tenía que caracterizar en cada uno de nosotros. No teníamos que vivir de apariencia y de títulos. Por eso que muchos dicen ser llamados apóstoles y no lo son, porque se han dado un título antes de tiempo. Capaz tengan el llamado, capaz tengan dentro el propósito ministerial, pero como se han nombrado sin que sean reconocidos, ahí lamentablemente aparece el resquebrajamiento de nada menos del diseño correcto de Escritura. Por eso que muchos rechazan la figura apostólica, no rechazan al maestro, no rechazan a los profetas, no rechazan a los pastores. ¿Me estás comprendiendo? No rechazan a los evangelistas, pero sí se rechazan a los apóstoles. ¿Pero por qué? Porque realmente los apóstoles que se dicen llamar apóstoles han dañado al cuerpo de Cristo. Y por eso que es fácil entender y yo rechacé, pero no puedo rechazar la verdad. Porque si yo me rechazo la palabra escritural que Jesús dijo y constituyó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es conforme para que sea perfeccionada el cuerpo, la iglesia, cada uno de nosotros. Así que, amados míos, acá Jesús se quería hacer, no llaméis, no digas Padre vuestro a nadie. Y acá ellos se hacían pasar por Padre, por Maestro. Por eso que Jesús le dice, ¿y sabe qué? Había que tener un espíritu de los seguidores que Jesús quería quebrantar todas las estructuras religiosas de los fariseos que vivían en su época, porque ellos tenían, nada menos, querían ser llamados rabí, padre, que sean guía, y el título rabí significa para el pueblo, en la autoridad final, en cuanto a la autoridad final de la interpretación de la ley. Cuando vemos entre la interpretación de la ley, pero ningún ser humano puede abarcar esa autoridad para interpretar y aplicar la ley de Dios. Amado mío, solo Cristo ocupa ese lugar. El término padre significa el que engendra vida. Entonces, en el contexto, tenemos que ver que Jesús le estaba diciendo, mirá, ¿estos qué van a generar vida? ¿Qué van a engendrar vida si hay en ellos religión? Por eso que los trató de hipócritas. Hipócritas significa ser actor en el original. Actor es llamar la atención, pasar como alguien importante sin ser reconocido por Dios. Por eso que el término padre significa el que engendra vida. Así que, amado mío, tenemos que tener cuidado. Sí, no llaméis a Padre, por supuesto, a Padre vuestro, no, porque así dijo el Señor, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que hay un Padre nuestro que está en los cielos, que ese es Dios Padre. Pero tenemos que comprender que sí, por medio del Espíritu, lo que hizo Jesús, que no se contradice la Escritura, no os dejaré huérfano. Vendré a vosotros.
¿Qué quiere decir? Mire qué terrible. No os dejaré huérfano. Es necesario que envíe al otro consolador, pero le dice Jesús, vendré a vosotros. Entonces, ¿qué está diciendo? Tenemos que tener revelación. ¿Qué dice ahí la Escritura? Yo enviaré el otro consolador, pero también yo iré a vosotros. Yo estaré con vosotros. Así que cuando hablamos y limitamos la capacidad de un ministro, que Jesús está hoy presente en medio nuestro por medio del Espíritu Santo. Dice que Él enviará al otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en el versículo 18 de Juan 14, 18 dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¿Qué está diciendo? Vendré a vosotros. Se está oyendo Él en figura, ante la presencia de ellos, ante sus ojos, pero les envía el Espíritu Santo divino de Dios, y en el Espíritu Santo divino de Dios viene Él a establecer plan eterno en nosotros. Él se completa. Por eso, sé uno como yo soy con el Padre, como vosotros sois conmigo. ¿Se da cuenta? Así que volvamos al tema del Padre. Yo quería hablarle de este tema, ¿sabe por qué? Porque siempre el enemigo astutamente, cuando tenemos estructuras de pensamiento sin que se nos haya revelado más allá, nos afecta diciendo, claro, no, si el Señor dijo que no llaméis a ninguno padre. Y el Señor Jesucristo dice que no lo dejaría sin padre, porque yo no dejaré huérfano, yo no los dejaré sin padre. ¿Qué quiere decir? Los padres apostólicos llenos del Espíritu Santo engendraron hijos de consolación como Bernabé. ¿Qué coincidencia que se llamara hijo de consolación significa Bernabé? Amados, está dejando la revelación en cuanto a señas escriturales. Si bien Jesús habló de muchas formas, por parábolas, por la alegoría, el Espíritu Santo quiere que nosotros escudriñemos en la revelación divina, pero que no nos quedemos quietos en un asiento para recibir, sino yo tengo la unción del Santo, dice la Escritura, vosotros tenéis la unción del Santo. Así que si tenemos el Espíritu Santo que nos enseñaría todas las cosas y nos guiaría toda la verdad y nos enseñaría lo que ha de venir, estamos muy cómodos. Porque tú que estás congregándote capaz años, te has puesto cómodo, no has buscado que el Espíritu Santo sea el que te enseñe todas las cosas. Y tal vez necesitas ir todos los domingos, y no está mal que vayas todos los domingos a la iglesia, pero lo importante es que hayas aprendido un domingo para que aprendas otra cosa el próximo domingo o las próximas reuniones que haya. Amados, nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero también que nos avisa que tenemos que aplicar el conocimiento para establecerla en nuestra vida personal, en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Así que usted está comprendiendo lo que estaba queriendo enseñar Jesús, porque los fariseos les encantaba que se les asignaran los puestos principales en las comidas, querían que lo pusieran el anfitrión, ponerlo uno a la izquierda y el otro a la derecha. Eran hombres que querían vivir de apariencia. Y el Evangelio, el Señor es el que reconoce, Él es el que da la intimidad. Así que, amado mío, si no te reconocen o no te ven, tú sigue orando, porque el Señor en lo secreto dice, Él te recompensará en público. Amada iglesia, el Señor quiere que aprendamos que cuando los fariseos nada menos querían estar sentados adelante como que era más significativo, como mayor honor. ¿Pero para qué? ¿No era más importante tener el conocimiento de revelación que el que estaba hablando con ellos era el Hijo del Rey de Reyes? Entonces acá vemos algo gravísimo. No tenían el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te enseñaría todo y el Espíritu Santo te enseñaría el que ha de venir. Así que
Ellos no funcionaban. Ellos tenían la ley estructural y no daban ni siquiera aún crédito a lo que nada menos el profeta Isaías, que ellos lo leían en el templo, lo leían, pero no lo entendían porque tenían su entendimiento velado. Sus ojos tenían escama. Cuando se rasgó el velo en el templo, cuando Jesús dijo consumado es, todavía le permaneció al velo, aunque algunos sacerdotes de la época, que dice en el libro de Hechos, dice en el capítulo 6 de los Hechos, versículo 7, dice que mientras la palabra crecía, el pueblo se multiplicaba y aún los sacerdotes abrazaban la fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la palabra crece, se multiplica, y nosotros hemos buscado muchas formas de querer multiplicar la iglesia. Y lamentablemente hemos querido adaptar cosas a las cuales no son escriturales. Y la única forma que se multiplica una iglesia es que la palabra, cuando la palabra de revelación te engendra, esa palabra se multiplica dentro tuyo y lo único que haces es hablar de lo que aconteció en tu vida, lo quieres transportar a otro. Por eso que es imposible, la religión no lo permite eso, porque no manejan el Espíritu Santo, manejan religiosidad, comodidad. Amados míos, por eso que el Espíritu Santo en esta mañana queremos honrar a los padres, pero que sepan, para aquellos que no han tenido el privilegio de poder tener una vida de paternidad en la familia, siendo ellos paternizados y ellos haber paternizado. Te explico cómo es esto. El plan divino de Dios vio la necesidad de que muchos hombres no estaban guiados. Por eso que dice la palabra que Él enviaría el Espíritu de verdad, que Él los guiará a toda la verdad. Él va a ser nuestro guía. El Espíritu Santo es el que te va a guiar tu vida en todas las cosas. Por eso es muy importante. El apóstol Pablo los exhortaba a los de Corintios y les decía en 1 Corintios 4:15, mirá lo que dice: porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendráis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Engendraba hombres, como sabes, como quién, como Timoteo, como Tito, como Filemón. Ellos eran engendrados a través de una palabra, engendramiento a través del Espíritu Santo. Dabar significa una palabra que engendra vida. Por eso que el Espíritu de vida que estaba a través del Espíritu Santo, esa paternidad de Dios, engendraba hijos. Por eso que lo vemos escribiéndole a Tito: Tito, a mi verdadero hijo en común de la fe. Y el Pablo le decía a Filemón: te ruego por mi hijo Onésimo. Y también le decía: tú tienes que acordarte esa escritura, mi amado. A Timoteo le decía: Timoteo, que es mi hijo y amado y fiel en el Señor. ¿Qué había engendrado él? Por medio del Espíritu Santo había engendrado unas generaciones de hijos. Así que si había generaciones de hijos, quiere decir que el apóstol Pablo tenía todas las características de un padre. ¿Le estás comprendiendo? Él mismo lo dice. A los Corintios, en 2 Corintios 12:14, se los dice: he aquí, por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aquí estaba diciendo, él dice, no deben atesorar los hijos. Por eso que dice, yo no busco lo vuestro, yo lo busco a vosotros. Pero hay muchas generaciones que eso no se ve. Hay ministros que quieren dar cobertura, por eso que ha dañado mucho al cuerpo de Cristo, porque viene a buscar lo vuestro, no a vosotros. Por eso, pero no te tienes que revelar ante la palabra reveladora que sí hay apóstoles. Porque la mayoría de hombres ha sido dañado de distintas formas.
y distintas maneras, pero no te puedes bloquear y formar una estructura de pensamiento de rechazo ante la verdad escritural, porque esos 5 ministerios son los que iban a perfeccionar al cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. Y si yo no admito eso, sí, pero eran los apóstoles, sí, habían apóstoles del Cordero, pero habían apóstoles del Espíritu. Amados, eso se puede ver con claridad y ya lo hemos hablado en reuniones anteriores, en programas anteriores. Pero yo no quiero limitarme a eso. Yo quiero que tú puedas abrir el entendimiento, se puedan caer lo que el enemigo astutamente, a través del daño, te frenas y te retrocedes a crecer. No ensanchas el corazón. Por eso que le dijo el apóstol Pablo, y yo me gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. El ministro que se traslada y se mueva por las almas. Sí, pero viene por las almas para decir, no, amado mío, hay un signo de pesos a veces que lo mueve. No, si las circunstancias no están dadas, no voy a poder ir. Y es que no se ha completado el pasaje, o no se ha completado la estadía. No dice el ministro, bueno, no se preocupe si no tienen para la estadía. Yo voy porque es necesario que la revelación de este tiempo profético de la iglesia tenga la palabra llevada al tiempo, en el tiempo, en la hora que necesita la iglesia. No hay hombres así. Y si lo hay, glorias al Padre. Pero por eso no puedes rechazar lo que Dios estableció. El apóstol Pablo era un gran padre. Él era un gran padre. Por eso dice, yo no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres. Y es al revés, le estaba diciendo, es al revés. ¿Usted se da cuenta que el apóstol Pablo sabía lo que iba a pasar con los que se llaman decir apóstoles y no lo son? Que quieren que los hijos, supuestamente con comida, estén atesorando, que le preparen su diezmo, que le preparen su primicia, que le preparen, y todo es escritural, pero con la intención del corazón se destruye todo lo escritural. Porque lo que más le agrada a Dios es con el espíritu. Por eso es que corregía a los hipócritas fariseos religiosos del tiempo de él, porque les gustaban los títulos. Pero cuando hay títulos por delante, es ahí donde se quiebra el diseño de Dios. Y Dios se duele porque después van movilizados con una, ¿sabe qué? Con una motivación incorrecta. Por eso yo le entiendo, amado, amada, pero abre el entendimiento. Esas generaciones de padres y hombres grandes, llenos del Espíritu Santo, van a venir y están en medio vuestro. Pero démosle el lugar de reconocimiento. Demos el lugar de posicionamiento como lo hizo Jacobo, Juan y Pedro, que le extendieron a la diestra al apóstol a Pablo y al apóstol Bernabé. Dice, nos extendieron su diestra en señal de compañerismo, nos posicionaron, nos reconocieron, nos hicieron trabajar, ir a los gentiles y ellos ir a la de la circuncisión. Pero ellos reconocieron porque eran nombrados como columna de la iglesia, fueron los que tuvieron la transfiguración con Jesucristo. Ellos entendían el diseño de Dios, ellos comprendían que había unas generaciones de hombres a partir de Bernabé que llamaron hijos de consolación, que era por medio del Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu Santo, iba a venir unas generaciones de ministros llenos del Espíritu Santo, como los ministros del nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, sino del Espíritu, porque el Espíritu es el que le da vida. Esa es la generación que Dios está queriendo que te levantes. No que te dejes atado con todo lo que hayan dicho mal de ti, que puedas romper las ligaduras y ataduras de maldad, que primeramente capaz le abriste una puerta, una endija, pero el enemigo quiso con ella querer destruirte, desaparecer dentro del plan de Dios. Pero Dios te trae restauración. Por eso que en Onésimo dijo, yo los engendré en las prisiones, yo los engendré en mis prisiones. Él no te servía, él te era inútil, pero ahora no es útil a mí y a ti. Por eso recíbelo, Filemón, porque Onésimo se había equivocado, Onésimo se había robado, Onésimo lo que había hecho era mal delante de ti, pero ahora recíbelo como a mí mismo, porque cuando es engendrado por un padre, engendra un hijo, y Onésimo pasó a ser un hijo del espíritu de Pablo.
esa es la generaciones de hombres. Y sabe que ese padre, ese tipo de padre, son los que pueden restaurar la generación familiar. Amados, ¿sabes qué significa? Es terrible lo que está pasando en la humanidad, amados míos. En Suiza firmaron una ley de que poderse casar los padres con los hijos y los hijos con los padres. Amados míos, ¿y saben lo que está diciendo? Es lo que Dios rechazó en Lot y sus hijas, la descendencia de Moab y la descendencia de los moabitas. Son nada menos los padres que nacen por incesto. Así que, amados míos, ¿a qué estamos llamando hoy padres? Tenemos que conocer nosotros la vida espiritual y el diseño correcto para desestructurar todo plan y sistema diabólico que el nuevo orden mundial está estableciendo en nuestra nación. Hay que desarticular con el verdadero diseño, con una palabra de autoridad. El Espíritu Santo te dice: ¿cuánto aplicas de Dios en tu vida? No tengas miedo, porque eso es lo que el enemigo quiere, que no hables. Y el Señor le dijo a Pablo: habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y nadie podrá levantar su mano en contra ti, porque yo te responderé, yo te respaldaré. El Señor te dice: yo te respaldo. Así que ¿a qué teméis? El Señor viene pronto, iglesia. El Señor viene pronto. ¿Y cuánto hacemos? Estamos cuidando el núcleo familiar. Estamos formando unas generaciones de jóvenes que con el conocimiento de la verdad, ellos van a poder decidir correctamente en su vida, aún a lo que van a poder estudiar. Porque hay cosas que el estudio mismo los lleva para que se alejen del diseño correcto que Dios estableció para que la humanidad entera pudiera vivir la plenitud de la creación. Amados, es un tiempo de la iglesia, es un tiempo que el Señor por siempre va a estar queriendo que pueda respirar el tiempo profético. Hay una atmósfera espiritual en nuestra nación que el enemigo ha ganado espacio en la educación, ha ganado espacio en los distintos puntos de gobierno. Amado, ¿qué estás haciendo? Levántate, iglesia. Y el Señor está viendo cuánto haces para el reino y cuánto haces para el sistema. ¿Qué es lo que estás haciendo para Dios? Que no te limiten. Tú tienes la unción del Santo. Yo estaré con vosotros hasta el fin, por siempre. No los dejaré huérfanos. Yo iré a vosotros, dijo. Jesús mismo te respaldará. Alabado sea Dios. El Señor quiere decirte, iglesia, que en este día tan hermoso puedas aplicar todos los fundamentos escriturales de Dios. Hombres llenos del Espíritu Santo bajarían la paternidad de Dios del cielo para las generaciones. ¿Usted cree que cuando un niño sufre agresión, maltrato, es porque hay un padre que capaz no ha sido paternizado por un padre? Y cuando un padre no ha aprendido a ser padre, lo que enseña sobre su hijo es lo que no aprendió de su padre. Amados, cuando nosotros tenemos el diseño revelado por Dios, cual es tan perfecto, y nosotros le damos la espalda a la humanidad entera, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y sabes que mucha gente tienen hasta temor de hablar de Dios en público, o cuando hay 2 o 3 amigos tienen temor que se burlen. ¿Cuántos malos jóvenes que capaz la falla de un padre sin tener sostenerlo o contenerlo o poderle dar una palabra de aliento en la cual sea la circunstancia, no hayan estado en ese momento?
Pero Dios usa un padre del Espíritu. Dios usa un padre. ¿Para qué? Para que esas palabras sean dadas por medio del Espíritu Santo y pueda alinear, ordenar, corregir, sustentar, contener, levantar, posicionar y aún dimensionar para que pueda vivir con la plenitud que Dios Padre de los cielos creó para la humanidad entera. Pero cuando faltan hombres llenos del Espíritu Santo, lamentablemente el diseño se quiebra. El diseño se rompe. No lo que estableció Dios, sino lo que Dios quiere establecer con tus manos, a las cuales tomado del arado no debes mirar para atrás. Jamás. Amados, el Espíritu Santo. Sabes que en Filipenses el apóstol Pablo decía, por tanto, si hay alguna consolación, ¿en dónde? En Cristo. Colosenses 2:1. Así que, si hay alguna consolación, ¿en dónde? En Cristo. Si hay algún consuelo de amor, ¿dónde? En Cristo. Y si hay alguna comunión del Espíritu, sí, es por medio del Espíritu Santo que dejó establecido que bajaría la paternidad. Yo no los dejaré sin padre, dijo. Yo no dejaré huérfanos. No los dejaré sin padre. Es tan importante la figura del padre, por supuesto. ¿Sabe que Abraham tuvo varios hijos? Usted dirá, sí, pero fue Ismael y Isaac. Amados, hay padres biológicos, pero hay padres espirituales. Pero esos dos eran contenidos, porque el padre biológico es aquel que te engendró por medio de tu madre. Y el padre espiritual es el padre de los dioses. Pero faltaba un área que tenía que ser contenida. Y es el padre del alma. Sí, amados míos. El padre del alma, ¿de qué constituyó él? Dice que tomó y sopló de su espíritu sobre el polvo y formó a un hombre con un alma racional. Esa alma racional es la que Dios quiere por medio de la obra del Espíritu Santo ser alineada, enfocada dentro del plan eterno de Dios. Por eso que puso los ministros llenos del Espíritu Santo, porque jamás esos ministros iban a ser padres biológicos por aquellos que iban a ser engendrados como hijos. Porque era el Espíritu Santo. Y jamás podían ser padres del Espíritu. Porque el Padre del Espíritu y de los Espíritus es nuestro Padre que está en los cielos. Pero sí podía ser padre del alma. ¿Y en qué me lo muestra, pastor, eso? Y usted lo puede ver en José y María. En José y María lo puede ver que ellos siendo padres, dice que fueron a distintos lugares siendo ellos padres. Pero te lo puedo leer. Dice que Simón, ¿se acuerda el sacerdote? Dice que por revelación del Espíritu Santo, dice que no vería muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, dice que cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, los padres, así que, pero, ¿cómo puede ser José los padres? Si José no era el padre biológico, no era el padre de los espíritus, porque el padre de los espíritus era Dios. Entonces, ¿qué función cumplía como padre José? Era paternizar el alma. Como le dije que el apóstol Pablo enseñaba de los tesalonicenses, que teníamos que tener la trilogía completa en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea irreprensible para la venida del Señor. Así que esas tres áreas de paternidad, Dios la corrige. Si la biológica falló, Dios puso establecimiento de un padre del alma para que pueda restaurar, restituir, y aunque el alma no maneje la voluntad, no sea raciocinio sin la fe, para que pueda tomar y adoptar lo que el Espíritu Santo gobierna en la vida del Espíritu. ¿Sabe lo que dijo Santiago? El cuerpo sin el Espíritu está muerto. Así que hay muchas generaciones en la humanidad que si no está el Espíritu, está muerto. Así que, amado mío, si has nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en vosotros. Y estará con vosotros hasta el fin. Y te enseñará todas las cosas. Pero si está el cuerpo sin el Espíritu,
estás muerto. Y hoy no vas a poder decir lo contrario. Hoy te lo dice ya el Señor. Amados, hay un tiempo profético de la iglesia que debemos preparar. Dice que cuando iban los padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua, sus padres todos los años, ¿quién eran los padres de Jesús? Acá dice en la Escritura, en el libro de Lucas 2, capítulo 2, versículos 48. Y decía, mire, en el 48 le vieron y se sorprendieron y les dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Se acuerdan que Jesús se había desaparecido? Ellos habían caminado 3 días de camino y recién se habían dado cuenta que Jesús no estaba al lado de ellos. Y cuando volvieron le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Estaban angustiados, dice. Entonces, él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús ya, con 12 años, él ya tenía estatura de gobierno. Ya estaba, el 12 es como número de posicionamiento, y los jóvenes ya, hombre o mujer, ya tenían responsabilidad en esa edad. Amado iglesia, nuestro Señor Jesucristo tuvo un Padre, pero no fue biológico. No fue el Padre de los Espíritus, porque el Padre de los Espíritus es Dios Padre que está en los cielos. Pero sí fue Padre del alma. Yo creo que la tarea más difícil de llevarlo a Jesús hasta los 30 años, formándolo, estableciéndolo, conteniéndolo. No era hijo de él, de sangre, pero no era padre biológico. Como muchas generaciones hoy, hay muchos padres que han creado hijos que no son suyos. Hay muchos hombres en la tierra y todos merecen un reconocimiento. Por eso, en esta fecha, yo quiero que por medio del Espíritu Santo tú puedas meditar, y el perdón es lo más fuerte. Así que si ha afectado algo en tu vida, en toda tu vida, el perdón sana tu herida hoy. Pero un perdón con sinceridad, completo. Dios traerá restauración, restitución y posicionamiento.